El 24 de marzo de 1830 se promulga finalmente la pragmática sanción que permitirá reinar a la descendencia femenina. Mientras, los exiliados en Francia realizaban intentonas. Valdés, Espoz-y-Mina y Milans-dels-Boscs lo intentan por la frontera francesa mientras Torrijos realiza un desembarco en la línea. En todos los casos, sin resultados. Las únicas consecuencias se plasmaron en la aplicación del terror por parte de Fernando VII. Hechos que se llevaron por delante a personas inocentes como el librero madrileño Antonio Millar o la granadina Mariana Pineda, que, por meras sospechas o por culpas menores, fue fusilada el 26 de mayo de 1831. El 10 de octubre de 1830 nace Isabel II, hija de Fernando VII. Estas circunstancias se producen lo que ha pasado en la historia como los sucesos de la granja. El 16 de septiembre de 1832, encontrándose ya cercano el fin del reinado de Fernando VII, que en esos momentos se encontraba gravemente enfermo, fue convencido para derogar la pragmática sanción. Pero al recuperarse, la reina, apoyada por los liberales y por los reformistas, defenderá los derechos de su hija, con lo que el 1 de octubre Fernando destituyó a los ministros carlistas y el 31 de diciembre anuló el decreto derogatorio. En el mismo acto era destituido Calomarde, que acabó huido a Francia, sustituido por Cea Bermúdez, quien procedió a purgar todos los estamentos del Estado y en concreto el ejército de elementos partidarios de Carlos, del príncipe Carlos, procediendo a emitir un decreto de amnistía que permitía el regreso de los exiliados liberales. En estas circunstancias, Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, marchó al exilio. En el nuevo gabinete de Cea Bermúdez convivían defensores de la monarquía absoluta como el mismo Cea, Monet, Cafranga, y del liberalismo moderado como Encina y Ulloa. Contaban, sin embargo, con un rasgo común: su decidida defensa de la princesa Isabel como heredera del trono y su oposición a don Carlos. Por ello, nada más llegar al poder, se iniciará un amplio cúmulo de medidas encaminadas a depurar la administración civil y militar de todos los sospechosos de carlismo y a controlar al máximo los resortes del gobierno. Mientras duró la ausencia de Cea, que se encontraba fuera de España, el predominio del sector más liberal fue completo, y se adoptaron medidas que éste tal vez no hubiese aprobado y que dieron lugar a amargas quejas del ministro de Justicia. La importancia de los acontecimientos y el conocimiento que del pensamiento general tenía el nuevo gabinete lo llevó a efectuar una rápida actuación, procediendo a marginar a todo aquel que albergase alguna simpatía por Carlos María Isidro. Así, la depuración a la que va a ser sometido el ejército desde diciembre de 1832 es sin duda la más importante que se haya efectuado sobre unos cuerpos que no habían sido vencidos en el campo de batalla, que no se habían alzado contra el gobierno y que hasta la fecha habían servido fielmente a su rey. Pero si diciembre fue esencial en el desarrollo de la depuración, esta comenzó 2 meses antes. El día 28 de octubre de 1832, Espartero recibió mando en tropa, coronel del regimiento de Soria, en Barcelona, donde dedicó el tiempo a perseguir enemigos del rey. A este nombramiento seguiría un rosario de destituciones en todos los ámbitos de la vida nacional, cuyos puestos serían ocupados por personas de la confianza del liberalismo. La guerra quedaba servida. Como contrapartida, en un extenso manifiesto fechado el 3 de diciembre de 1835, entre otros asuntos señalaba Cea Bermúdez las motivaciones de estos actos y procuraba calmar los ánimos de los disconformes, señalando que Su Majestad la Reina, conservando las bases que la sabiduría del Rey nuestro Señor ha sentado como reglas fijas de su gobierno, y persuadido de que los españoles fundan un doble orgullo en ser a todo trance fieles a sus soberanos y sumisos a las leyes, se declara enemiga irreconciliable de toda innovación religiosa o política que se intente suscitar en el reino o introducir de fuera para trastornar el orden establecido, cualquiera que sea la divisa o pretexto con que el espíritu del partido pretenda cubrir sus criminales intentos. Mas no por eso debe entenderse que Su Majestad se negará a adoptar en los diferentes ramos de la administración pública
aquellas mejoras que la sana política, la ilustración y los consejos de los hombres sabios y verdaderamente amantes a su patria indiquen como provechosas, así como reconociendo que la perfección solo es dada al Supremo Criador y que todo lo que sale de las manos de los hombres es incompleto. Su Majestad, que solo se propone el acierto, no repugnará tampoco el revocar o modificar sus providencias cuando la experiencia le demuestre su insuficiencia o desventajas. Manifiestamente, por lo que decía, utilizaba los principios liberales que permiten el uso de la mentira, tengámoslo presente, de la mentira que es la base de la Ilustración. Ostensiblemente influenciado por pensadores liberales como Philip Hughes, quien asevera que en contra de nuestros malditos oponentes todos los medios están justificados. Mentiras, traición, manipulación de las leyes, aunque sean contradictorias. Queda claro, el espíritu de la Ilustración, el espíritu del liberalismo, lo dicen ellos, ¿eh? Bien, emitía semejantes juicios hablando de sana política, de voluntad de respetar el orden establecido, de patria, mientras sus actuaciones rápidas, decididas e incontestables acababan con todo lo que con la palabra decía defender. La primera cuestión que pusieron en marcha, prácticamente cada una de ellas era la primera, fue el decreto de amnistía, respecto a la cual el barón de los Valles señalaría que esta fatal medida política llamó de nuevo a España a cerca de 2.200 liberales exaltados, a quienes el destierro no había hecho más que confirmar en sus opiniones y que, diseminados por todas las provincias, propagaron en ellas sus principios destructores. Lejos de mirar la amnistía como un acto de clemencia, la atribuyeron al temor que el gobierno tenía a su partido y decían en alta voz que no eran ellos los que debían ser amnistiados, sino el mismo Fernando VII, por haber violado sus juramentos, destruyendo la Constitución que había jurado, y haber proseguido la muerte, y haber perseguido de muerte a los que habían obedecido sus órdenes e imitado su ejemplo. Pero la amnistía, al fin, no era más que otro clavo ardiendo de los que constantemente hizo uso Fernando VII para mantenerse en el trono, falto de apoyos populares, manifiestamente volcados con el pretendiente carlista. La corte y el gobierno eran perfectamente conscientes que la amnistía representaba algo más que un generoso perdón a los emigrados. Era una constatación de la debilidad de los defensores de Isabel II y un reconocimiento de su incapacidad de hacer frente al carlismo sin el apoyo de los liberales. La verdad es que la actividad de Cea fue realmente exitosa. Un político como él, que nunca despertó pasiones ni de uno ni de otro lado, realizó con eficacia y corrección la misión que él mismo se había propuesto: realizar la transición a la regencia y que ésta estuviese establecida sobre las mismas bases institucionales que la monarquía de Fernando VII. Y en menos de un año presentó un panorama bien distinto al existente durante los sucesos de la Granja. Lo señala el embajador francés en el mes de octubre del siguiente modo: el infante y las dos princesas, que eran el alma de todas las combinaciones formadas en su favor, han abandonado España. Sus partidarios han sido alejados de todos los empleos, muchos se han exiliado o están prisioneros. El ministerio está compuesto de hombres contrarios sin duda a las innovaciones liberales, pero cuyos antecedentes y sus circunstancias recientes les colocaron en la imposibilidad de transigir con don Carlos, quien después de 10 años tiene en ellos unos enemigos personales. El gobierno de las provincias está casi por completo confiado a militares no menos pronunciados en su oposición al infante y cuyas tendencias son generalmente más liberales que las de los ministros. El ejército, que en ninguna época se ha mostrado partidario de las opiniones carlistas, está más alejado que nunca después de la depuración del último año. Por su parte, Fernando VII, el 31 de diciembre de 1832, justificaría así su actuación en los sucesos de la Granja. Sorprendido mi real ánimo en los momentos de agonía a que me condujo la grave enfermedad de que me ha salvado prodigiosamente la divina misericordia, firmé un decreto derogando la pragmática sanción de 29 de marzo de 1830
decretada por mi augusto padre a petición de las Cortes de 1789 para restablecer la sucesión regular de la corona de España. La turbación y congoja de un estado en que por instantes se me iba acabando la vida indicarían sobradamente la indeliberación de aquel acto si no lo manifestasen su naturaleza y sus efectos. Ni como rey pudiera yo destruir las leyes fundamentales del reino cuyo restablecimiento había publicado, ni como padre pudiera con voluntad libre despojar de tan augustos y legítimos derechos a mi descendencia. Hombres desleales o ilusos cercaron mi lecho y, abusando de mi amor y del de mi muy cara esposa a los españoles, aumentaron su aflicción y la amargura de mi estado, asegurando que el reino entero estaba contra la observancia de la pragmática y ponderando los torrentes de sangre y de desolación universal que habría de producir si no quedase derogada. Este anuncio atroz, hecho en las circunstancias en que es más debida la verdad por las personas más obligadas a decírmela, y cuando no me era dado tiempo ni sazón de justificar su certeza, consternó mi fatigado espíritu y absorbí lo que me restaba de inteligencia para no pensar en otra cosa que en la paz y conservación de mis pueblos, haciendo en cuanto pedía de mí este gran sacrificio, como dije en el mismo decreto, la tranquilidad de la nación española. Pero a nadie se le ocultaba que todo era una artimaña, y todo daba pie a que Carlos María Isidro se postulase por aquello que había venido rechazando desde que el 1 de noviembre de 1826 se hiciese público el manifiesto de los realistas puros. De este modo, cuando en 1833 fueron trastocadas las leyes fundamentales de la monarquía hispánica y se instituyó como princesa de Asturias a la princesa Isabel, se produjeron movimientos tendentes a que los jefes militares, con mando en plaza, no se adhiriesen al nombramiento, llegando al extremo de proponer al conde de Villemur gobernador de Barcelona. Fusilar a Llauder, que acababa de ser nombrado capitán general en cuanto pusiese los pies en Cataluña, y llamar a las armas a los catalanes, unirlos a las tropas de línea que tenía a su disposición y marchar sobre Madrid para liberar a Fernando VII de la camarilla que lo rodeaba y lo acaparaba. Pero el espíritu del liberalismo impregnaba profundamente a quienes ostentaban el poder, por lo que no dudaron en presentarse ante el pueblo como lo que no eran, y es que, como señala Carlos Marx, entre los españoles, para vencer, la propia revolución hubo de presentarse como pretendiente al trono. La lucha entre los dos regímenes sociales hubo de tomar la forma de pugna de intereses dinásticos opuestos. Fue precisamente Fernando VII quien proporcionó al Partido Revolucionario y a la Revolución un lema monárquico, el nombre de Isabel, en tanto que legaba a la contrarrevolución a su hermano don Carlos. Pero había algo más. Los liberales victoriosos precisaban ver reconocida su nueva situación con algo más. Así, el 22 de marzo de 1833, se produce una ampliación del derecho de amnistía por el que se conceden sueldos a los que se habían exiliado y se les habilita para ocupar los puestos a que hubiese lugar. El mentado decreto de amnistía señala, en su artículo segundo, los que al principio de su emigración llevaban 15 años de servicio, acreditados en la forma determinada para las respectivas carreras, serán reintegrados en el uso de los respectivos uniformes militares o civiles distintivos y fueros que entonces les correspondiesen por retiro o jubilación de los empleos legítimos que hubiesen obtenido o que yo hubiese revalidado. En el artículo 13, son también comprendidos en el mismo Real Decreto de Amnistía los que hubiesen tomado parte en la insurrección de América y los que después de haber permanecido en los países insurreccionados se hallasen restituidos a su patria al publicarse dicho Real Decreto, para quienes serán aplicables, según sus respectivos casos y particulares circunstancias, las disposiciones del presente decreto. Fernando VII sellaba con estos decretos no ya su dependencia, que caso de haber sobrevivido probablemente hubiese acabado alterándolos cuando le hubiese resultado conveniente, sino la dependencia de su sucesora. El 20 de junio de 1833 se produce la jura de Isabel II en el Real Monasterio de San Jerónimo de Madrid. Contaba 3 años de edad.
El 29 de septiembre del mismo año fallecía Fernando VII y en nombre de Isabel II la reina María Cristina ocupaba la regencia, en la que permanecería hasta 1840, en que es mandada al exilio por Espartero. A partir de este momento vuelve del exilio los responsables del trienio liberal: Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa, conocido como Rosita la Pastelera. Y de inmediato, en 1834, los frailes fueron acusados de haber envenenado las aguas, lo que provocó una epidemia de cólera. Y este fue el argumento para llevar a cabo una feroz persecución religiosa que se llevó por delante a toda una comunidad, excepción hecha del padre Muñoz, cuñado de la reina, a quien le fue respetada la vida. Otros conventos no conocieron supervivientes. Sus miembros eran asesinados a la vista de las fuerzas del orden. Los desórdenes, según escribe Martínez de la Rosa, se cobraron la vida de 300 víctimas. Los desórdenes se extendieron a Zaragoza, donde un fraile renegado, Crisóstomo de Caspe, destacó por su sadismo en medio de la inmunidad y sería fusilado posteriormente por los carlistas. A Murcia, a Reus, donde quemaron todos los templos, a Barcelona, donde hacen lo mismo, a Valencia. Se crean juntas independientes en Cataluña, Valencia, Zaragoza, Andalucía, cuya primera misión es exterminar a los religiosos y crear constantes desmanes. La descomposición de lo que quedaba de España. Desde este momento, casi 60 gobiernos se sucederán velozmente en el poder. Pueden distinguirse distintos periodos según la tendencia política que presidiera el gobierno: periodo liberal entre 1833 y 36, regencia de Espartero de 40-43, transición 43-44, a la década moderada 44-54, bienio progresista 54-56, reacción moderada 56-58, gobierno de la Unión Liberal 58-64 y el cuatrienio final de tendencia ecléctica. El último gobierno del reinado, presidido por el ultraconservador González Bravo, representó la reacción autoritaria que desencadenó la Revolución de 1868 y la crisis final de la monarquía. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.